sobre los trabajadores de la cultura. Mauricio Delgado, artista visual y museógrafo, miembro del colectivo Más Cultura, Más Perú y militante del Nuevo Perú. Toma la palabra. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la cultura durante la crisis sanitaria? Primero hay que partir del punto de que el sector cultural, los trabajadores y trabajadoras de la cultura están en crisis desde siempre. No solamente porque tenemos una institución de gobierno débil, sino que su población, digamos, los trabajadores y trabajadoras de la cultura están precarizados de por sí. Son trabajadores, igual que la gran mayoría de peruanos y peruanas, con bajos sueldos, en muchos casos trabajando tercerizados, sin derechos laborales, viviendo a la semana, al día a día o al mes, y menos aún seguros de salud. Lo que ha hecho el COVID simplemente es agravar esa crisis, así como ha sacado a flote también la importancia de lo público frente a lo privado, en el caso, por ejemplo, de la salud o de la educación. Quizás en el sector cultural, que es el más débil de todos los sectores, ha sacado a relucir todas aquellas cosas que antes quizás podían pasar desapercibidas porque no los habíamos creído que era nuestra normalidad. Los trabajadores del arte y la cultura somos trabajadores y nos afirmamos trabajadores. Eso es algo que hay que rescatar, y como trabajadores tenemos que pagar la luz, pagar una renta, dar de comer a la familia, alimentarnos nosotros mismos. No somos, como alguna vez una periodista de Caretas calificó, de egoístas por pedir algún derecho. No todos los trabajadores de la cultura tenemos la posibilidad que tiene, para citar a la misma periodista Alejandro Sanz, de hacer funciones gratuitas, ¿no? Tenemos que ganarnos el sustento, y hay también diversidad en ese sentido en el sector. El sector está precarizado y casi el 60% de los trabajadores de la cultura viven del día a día, son trabajadores independientes. Es decir, que esta crisis los ha golpeado fundamentalmente, ¿no? Al quedarse sin trabajo, por lo menos ya en estos 50 y tantos días de para, y los que tengan que venir por delante hasta que se reactive el sector. Es interesante porque precisamente ante esta crisis, algo que adolecía el sector, que era la organización, la autoorganización, se ha dado de manera muy rápida, ¿no? Y han aparecido una multiplicidad de redes, de colectivos, de gremios que se han agrupado y que se han sumado a otros de mayor tiempo, pero que juntos y juntas estábamos buscando hacer la tarea que el Estado no ha podido hacer por el sector en mucho tiempo. ¿Qué medidas han tomado los gremios durante la cuarentena? Es a partir de esa agrupación espontánea y diversa y apresurada de trabajadores del arte y de la cultura que se han mandado desde diversas agrupaciones y organizaciones cartas al ministerio exigiendo diverso tipo de reivindicaciones, ¿no? Quizás las principales son la de empezar una encuesta que pueda arrojar una estadística de la cantidad de artistas y de trabajadores de la cultura que existen, su situación económica, para producto de ello ser beneficiarios también de los bonos económicos que el gobierno está impulsando, así como llamar en alerta sobre la situación de los pueblos originarios, la ley del artista. Es decir, fue un momento de efervescencia en el cual se elevaron bastantes cartas, no solamente para cumplir el corto plazo, sino también el mediano y el largo plazo, y atacar esa precarización de las que les comentaba al inicio. Lamentablemente estas cartas han tenido respuestas de niveles medios dentro del ministerio, lo que no ha permitido que la crisis se solucione, ¿no? Esta es una crisis finalmente económica y política, y las soluciones tienen que ir por ese lado. Producto de una serie de conversaciones a lo largo de esta semana con algunas direcciones que no han arrojado soluciones concretas, es que los más de 50 organizaciones de grupos culturales y redes y colectivos hemos sacado un pronunciamiento en el cual nos autoproclamábamos el sector en emergencia. No íbamos a esperar que el gobierno lo haga porque parece que no tenía muchas ganas de hacerlo, y a partir de esa declaración, ese reconocimiento de tener el sector en emergencia, es que planteamos una mesa de diálogo directamente con la ministra y las organizaciones y gremios de la cultura que estamos firmando esta carta, para juntos y juntas proponer y trabajar un plan
plan de salvataje del sector, el cual ya podría tener un desarrollo a nivel técnico y político a corto y a mediano plazo. ¿Qué opinión tienes sobre el decreto de urgencia recientemente publicado dirigido a mitigar los efectos económicos en el sector cultura y qué acciones tomará el colectivo Más Cultura, Más Perú? Bueno, en principio, lo primero que habría que resaltar es que este decreto de urgencia es producto de la presión que las organizaciones culturales, trabajadores, redes, hemos estado trabajando y construyendo colectivamente desde que empezó la pandemia. Y aunque llega a destiempo, creo que el primer sentimiento es de que hemos dado un paso importante. Del gobierno central al reconocer que hay un sector que está abandonado y que luego de casi 60 días de pandemia no ha tenido una política clara. Y segundo, porque hay algunas medidas como la instalación desde la mesa de diálogo, por ejemplo, que son propuestas directas desde el movimiento social. Creo que la tarea ahora es, primero, con mucha cautela y vigilante siempre, trabajar porque el diseño de estas mesas, por ejemplo, pueda ser lo diverso y representativo de esa variedad de componentes que tiene el sector cultura. No solamente en términos de género, de etnia, de procedencia geográfica, etcétera, sino también en cuanto a nivel más conceptual, por decirlo de alguna manera, en que no solamente se restrinja a las industrias culturales, sino también, por ejemplo, a la cultura viva comunitaria, a la fiesta popular tradicional peruana, ¿no? Y a la multiplicidad de danzas que nosotros como país tenemos. Eso en adelante y como siempre creo que la tarea es estar vigilantes de que las normas se cumplan. Creo que tenemos como organizaciones todo el derecho y la posibilidad de dar pasos audaces en ese sentido y proponerle al gobierno los diseños y los métodos en que esto pueda ser atendido lo más pronto posible. Preocupan los plazos que el gobierno se pone, de 3 meses me parece para implementación, que es demasiado largo para la emergencia en la que muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura están atravesando en estos momentos. Hay cosas que trabajar y bueno, como redes estamos trabajando colectivamente también para hacer propuestas en ese sentido. Esto fue Radio Supay.